¿Cómo le va, Esper? Buen día, Cintia Vargas y todo el equipo de Radio Mitre Mendoza los saluda. Hola, hola, muy Mm, buen día a todo el equipo y a los oyentes. Bueno, ¿qué cree que va a pasar hoy con el presupuesto que presentó el lunes Martín Guzmán? ¿Qué va a pasar? Eso Mm. lamentablemente no se lo puedo decir, lamentablemente, ¿no? Porque es adivinar. Lo que sí le puedo decir es que el presupuesto es una verdadera vergüenza eh, en cuanto a los supuestos que tiene y es una verdadera vergüenza en cuanto a las formas para tratarlo. Ujú. Respecto a los números, una vergüenza. La inflación de 33% para el año que viene, ni Guzmán se lo cree, dado que va a haber que devaluar, va a haber que ajustar tarifas, va a haber que sacar mucha basura bajo la alfombra que se barrió en el último año de controles de precios y atraso cambiario. El supuesto de crecimiento tampoco es realista porque con un ajuste de tarifas eso le va a golpear el consumo, va a haber una suba en la tasa de interés, que eso va a afectar el crédito para las familias y para las empresas. Con la situación internacional, con unas tasas de interés en Estados Unidos que van a subir, eso va a implicar algún fortalecimiento del dólar en el mundo y eso va a significar debilidad para los commodities nuestras, eso va a implicar menos crecimiento. Después tiene supuestos muy voluntaristas en cuanto a la capacidad de acceder al crédito. Ujú. Creo que falla en algo central, más allá de los detalles que les acabo de decir, que me parece una verdadera carudez de base de la clase política tradicional. Todos se quejan de la deuda, todos se quejan del Fondo Monetario, pero nadie quiere equilibrar las cuentas públicas acá. Ni siquiera cuando hay una tonelada de recaudación que se viene y que solamente ahorrando esa recaudación se podría ir a equilibrio fiscal, eliminar el déficit, dejar de endeudarnos sin necesariamente ajustar el gasto público. Y en cuanto a las formas, una vergüenza también, porque yo asumí como diputado el 10 de diciembre, mejor dicho, mi mandato comenzó el 10 de Sí. diciembre, pero al 10 de diciembre ya el presupuesto tenía casi 3 meses, durmiendo el sueño de los justos, porque fue presentado a mediados de septiembre por el ministro Guzmán, y sí, lo quieren tratar ahora en 72 horas, y encima ayer en la Comisión de Presupuestos de Hacienda le agregaron como 40 artículos, que son artículos donde se revolea la plata a los contribuyentes sin ton ni son, Claro. con gasto para un lado, gasto para el otro, para conseguir quórum y votos. Una vergüenza, todo un espectáculo dantesco. Ahora, este espectáculo, como usted lo denomina, ¿es solamente para el Fondo Monetario Internacional? O, o, No, o esa es otra este, película, esa es otra película. Ahí el ujú. espectáculo dantesco en todo O caso lo lo que está quieren dando la mostrar, digamos, quieren vicepresidenta, mostrar esta ¿no? unidad. ¿Cómo ve cómo va este acuerdo, digamos, y de lo que tiene que ver con la asociación que se hace, ¿no? Con el presupuesto y y el Fondo Monetario Internacional. A ver, el Congreso sancionó una ley ridícula que hace que los acuerdos con el fondo tengan que pasar por el Congreso. Es ridículo porque un acuerdo con el fondo es un resorte del Ejecutivo. Del Legislativo es resorte el presupuesto, que tiene que ser consistente con el acuerdo con el fondo. Pero que el acuerdo con el fondo pase por el Congreso es una cosa absurda, porque ¿qué vamos a discutir? 350 personas entre diputados y senadores, cada una de las condicionalidades que un acuerdo con el fondo requiere, es una cosa absurda esto. Son esas típicas sobreactuaciones de la clase política que nos ha hundido cuando las papas queman. Pero bueno, el acuerdo con el fondo tiene que pasar por el Congreso, lo que no sé es cuándo va a pasar por el Congreso, porque no sé si el presupuesto se sanciona hoy. ¿Me entiendes? Todo un Claro. trabalengua de una falta de seriedad absoluta, un presupuesto irrealista, tratado de manera poco seria y encima con un acuerdo con el fondo donde el ministro Guzmán, no soy yo quien se lo dice, el ministro Guzmán en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se hizo esta semana, creo que fue el martes, dijo como que estaba bastante avanzado el acuerdo con el staff, o sea, con los técnicos, y que le faltaban los acuerdos geopolíticos. Así que, según el ministro Guzmán, no se está lejos del acuerdo con el fondo, por lo que sugirió Guzmán, insisto, ¿no? José Luis Carlos La Rosa, ¿cómo le va? Qué tal, Carlos? Muy bien. Ayer Cristina Kirchner se metió en una polémica citando a una funcionaria del gobierno de Biden, donde decía que la especulación tenía que ver, sobre todo en el sector de las carnes, tenía que ver con especulaciones de los empresarios.
Eh, ¿Por qué no nos explica un poquito, así para los que no entendemos tanto, cuál es el verdadero origen de la inflación contra el gobierno que dice que es la avaricia del sector empresario? Mire, yo lamento que los argentinos nos hayamos transformado en un pueblo de ignorantes y que hace gala de la ignorancia, lo cual es la ignorancia supina que se le dice. Le digo esto porque por culpa de pensar muchos estupideces como la que dice Cristina Kirchner, es que Argentina no sale del pozo Claro. nunca, en el último medio siglo por lo menos. La inflación, y eso mereció un Nobel de Economía, o sea, el cenit de la ciencia económica, el altar más grande de la ciencia económica, aquel que se llama Milton Friedman, que elaboró la teoría monetarista de la inflación. La inflación es un fenómeno monetario, es un tema de demanda de dinero y oferta de dinero. Cuando hay inflación es porque sobra dinero o falta demanda de dinero o un poco las dos cosas. Esto de seguir con la estupidez de que un mes el culpable de la inflación es la carne, después porque sube las prendas, después porque suben los colegios, es lo que hace que Argentina no pare de tropezar con la misma piedra y por eso la inflación no baja nunca en Argentina, salvo 10 años de los últimos 80, digamos, ¿no? En la convertibilidad. Entonces, ¿qué reflexión me merece? Y bueno, somos ignorantes y encima hacemos gala de ser ignorantes y encima los ignorantes manejan los destinos del país. ¿Qué quiere que le diga? Peor no podemos estar. ¿Qué le parece, usted que tuvo algunas charlas, pero que después terminó con un partido propio, qué le parece el rol que puede estar cumpliendo en estos momentos la oposición principal, la del radicalismo, la de Juntos por el Cambio? Bueno, veremos hoy si son tan duros con el presupuesto como habría que serlo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Yo propuse, ya lo saben todos, en su momento, una gran megapaso entre toda la oposición, no Sí. una interna dentro Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, en estas legislativas, y Juntos lo rechazó. Vamos a ver ahora cuán opositores son a un presupuesto que es un absoluto mamarracho, una falta de respeto al sentido común. Si este presupuesto se aprueba, ¿cuánto es el incremento de tarifas que se analiza? Y bueno, ninguno de los funcionarios que estuvieron presentes en estos días en la Comisión de Presupuestos lo han contestado, eso sí que no se lo puedo decir yo. Lamentablemente no lo han dicho, dijeron que iban a mandar la planilla con el detalle y no lo hicieron, pero ajuste de tarifas seguro que hay, porque el único rubro de gasto público que cae, eso es inaceptable también para nosotros, es justamente el rubro de los subsidios económicos al sector privado, el único rubro. O sea, es una baja de gasto público de las más raras que hay en el mundo, típicamente Argentina, donde la baja de gasto público la paga el sector privado en lugar del sector público. Claro. ¿Cómo se puede hacer, José Luis, para que precisamente eso, veámoslo al revés de lo positivo, cómo se puede hacer para que el ajuste que inevitablemente se va a tener que hacer para poder pagarle al fondo, aunque se difieran años de pago, lo pague más el sector estatal y público y político y no tanto la gente que ya tiene muy pocas posibilidades de dar más de lo que ha dado hasta ahora? Bueno, yo creo que hay que incorporar, como lo dije ayer en la reunión de presupuestos, haciendo un artículo que diga que todo el aumento de la recaudación que va a haber durante el año 2022, que es muy importante, se destine primero a eliminar el déficit fiscal y después a cancelar la deuda externa, dado que toda la política se vuelve loco con la deuda. Así que eso es lo que debería hacerse. En la confianza, ¿cómo se recupera? Con este gobierno, ¿es posible recuperar la confianza, en su opinión, o eso es prácticamente imposible para que vengan inversiones a la Argentina? Yo lo veo muy, muy, muy difícil. Tener un acuerdo con el fondo puede hacer que haya menos desconfianza, pero recuperar la confianza como para crecer muy, muy complicado. Bien, le agradecemos el contacto.